Bueno, como habíamos adelantado, recibimos al abogado y sociólogo Rubén Cáceres Zapata. Es una combinación original, ¿no? Hay pocos abogados que son también sociólogos. Usted ha trabajado en las empresas como abogado y al mismo tiempo ha mantenido su mirada de sociólogo que se plasma en este libro original, la cleptoestructura del Estado disfuncional. Si lo he entendido bien, la tesis básica es que cometemos un error cuando creemos que la corrupción es un atributo, una realidad que se adhiere y que perjudica al sistema de organización pública. Porque usted dice que la corrupción no se añade, sino que es el sistema. Y lo es desde el inicio de la República. Incluso usted remonta a tiempos inmemoriales y llega hasta Caral, ¿no? Pero sostiene que hay un problema de ejercicio del poder por parte de élites desde el comienzo de la República que percibieron el Estado como una fuente de enriquecimiento, de manera que la fundación misma de la República se hace bajo parámetros de los que no hemos podido liberarnos hasta ahora. ¿Lo he entendido bien o no? Sí, exactamente es eso. El ensayo este tiene que ver con el tema de cómo la corrupción ha impactado sobre las instituciones en el país y cómo esas instituciones han llevado al tipo de república que tenemos. Cuando tú me preguntases por qué de Derecho y Sociología, porque cuando yo entré a la Facultad de Derecho ya no era Derechos y Ciencias Políticas, y da la casualidad que uno no puede cortar el tema, y con Sociología justamente entré al análisis de las instituciones. La principal institución es el Estado, pero no es la única. También están las empresas, las iglesias, todo lo que constituyen las instituciones del país. Que la corrupción los ha invadido y los ha impactado de mala manera. Esa es la gravedad del problema que estamos viviendo hoy, y peor, porque la tendencia que estamos viviendo nos puede llevar a una situación de una sociedad fallida. Esa es la preocupación que tengo, y por eso es que este libro, comentábamos fuera de cámaras, y tú me decías, tiene 2 postscriptum y un colofón. Claro, cuando terminé de escribirlo, en el 2022, la situación era totalmente distinta. Cayó Vizcarra, entró Merino, cayó Merino, entró Sagasti, se fue Sagasti, vinieron unas elecciones bastante particulares, Castillo se fue, ha entrado la señora Boluarte. O sea, realmente la crisis es un fenómeno permanente en el Perú. Ahora, el enfoque que yo le doy al aspecto institucional, como tú bien has dicho, no empieza del 2016 o de 1990. Alfonso Quirós, sí, que usted cita abundantemente, el historiador difunto. En su historia de la corrupción, él empieza en las reformas borbónicas. O sea, ya siglo XVIII, sí. Ya en la colonia, la corrupción se manifestaba. ¿Por qué? Porque los españoles venidos acá querían hacer plata, regresarse a España y comprarse títulos y cambiar su situación. Y al parecer ese tipo de comportamiento frente al Estado fue heredado durante la independencia y no nos hemos salido de él. El problema es que esto se aceleró. Una de las hipótesis que he trabajado es que durante los 90 existía una ventana única de corrupción que se manejaba a través del CIN. Fujimori, sí. Y el CIN manejaba muy estructuralmente todas las variables de corrupción. Cuando cae el régimen de los 90, el régimen de Fujimori, esa corrupción no desaparece. Se produce lo que podemos decir, haciendo una figura, una metástasis. Y eso es lo que yo llamo la cleptoestructura. Es decir, las estructuras en cada segmento del Estado dedicadas especialmente al patrimonialismo, como lo dice Carmen McEvoy. Es decir, cómo utilizamos el Estado para obtener beneficios económicos para cada uno de nosotros. Eso es la cleptoestructura. Cuando terminé de escribir solo este ensayo, yo solo quería señalar la imagen y la figura de lo que significa que el Estado se haya convertido desde un portero hasta la más alta dignidad del Estado, provocado o orientado hacia los réditos económicos. Pero después me encontré que ya en las últimas elecciones se ha producido 2 grupos
que representaban esas posturas cleptocráticas. Y el Perú está entrando a una cleptocracia. Y entonces eso nos lleva a ver este fenómeno de crisis que estamos teniendo. Estuve conversando con Carlos Anderson antes de que entre a tu entrevista y él me decía, sí, realmente el comportamiento de los congresistas es irregular. O sea, el Estado tiene requerimientos para funcionar que se cumplan con ciertos patrones para crear determinado tipo de bienestar y reconocimiento de derechos de los ciudadanos. Cuando eso se abandona, el Estado rompe sus funciones y ya se convierte en disfuncional. Y la propuesta que yo hago es que en este momento el Estado ya es disfuncional como consecuencia de la invasión de la corrupción. ¿Qué solución puede caber en vista de que usted considera que hay un largo proceso histórico que nos ha llevado acá, largo porque remonta hasta el siglo XIX, y que se ha vuelto un tema estructural? No es un tema en añadido, no es un adjetivo del Estado, sino es su modo de funcionamiento. ¿Qué se puede hacer? Es un elemento sustantivo. Ahí planteo una salida que es muy radical. Yo estoy convencido que el Perú necesita una oportunidad y esa oportunidad sale de las ideas que puso Jorge Basadre. Ya, el Perú es una oportunidad, es una posibilidad, ¿ya? Y hay que construirlo. Entonces yo planteo la posibilidad de una segunda república. O sea, la primera república está caminando a ser totalmente fallida y está siendo dominada justamente por la economía delictiva. ¿Sobre qué base se puede fundar una segunda república? Justamente sobre eso. Necesitamos orientarnos a una economía que produzca bienestar entre ciudadanos y que se produzca un elemento de solidaridad y comunión no discriminatorio entre todos los peruanos. ¿Pero cómo se logra eso? ¿Cuál es el procedimiento que nos lleva a eso? Estamos peleándonos cada vez más unos contra otros, muy lejos de tener un diseño como el que usted plantea. Sí, yo te doy la razón parcialmente porque han habido momentos muy importantes. La Marcha de los Cuatro Suyos fue un movimiento tremendo. La caída de Merino fue otro movimiento social tremendo. Y hoy en día hay varios grupos, no uno, hay varios grupos de la sociedad civil que están buscando conversar y de manera transversal dejar de lado derechas, izquierdas y centro y plantearse una agenda común. Yo he conversado con varios empresarios de muy alto nivel y les he dicho, oigan, tenemos que copiar o imitar el Pacto de la Moncloa. España es admirable hoy en día gracias a que hace 30 años, o 40 creo, empezó el Pacto de la Moncloa. Antes del 78, que son las elecciones y la Constitución, claro, ¿no? Y el Pacto de la Moncloa, ¿qué fue? Estaba la derecha, centro derecha, estaba centro izquierda y estaba hasta el Partido Comunista de Santiago Carrillo. Y todos hacen el Pacto de la Moncloa. ¿Y cuál es el resultado? La España de hoy. Pero eso fue posible porque había un jefe de Estado por encima de la política, el rey. El rey. Y nosotros no tenemos rey. Nosotros Lo que tenemos es rey. 25 partidos y no más, que van a pelearse por el voto y que van a llevarnos a un régimen parlamentario aún más fragmentado que este. Pero la sociedad civil en este momento ya está viéndose empoderada y creo que va a salir. No necesitamos un líder, necesitamos una razonabilidad, un criterio común. ¿Dónde ve usted los señales del empoderamiento de la sociedad civil? Yo, por ejemplo, he visto a la Coalición Ciudadana. Ya son más de 360 colectivos que ha logrado reunir y es uno de los esfuerzos que hay, no es el único. Los otros esfuerzos los he visto, por ejemplo, a través de lo que está haciendo Salazar en la Sociedad Nacional de Industrias. Me han invitado un grupo de la UNI, ¿no? Sí. me han invitado un grupo de la UNI a tratar el tema de corrupción y ética. ¿Ya? Entonces, cuando comienzo a ver ese tipo de comportamientos, tú me invitaste hace año y medio, si no me equivoco, porque nosotros teníamos lo que eran los conversatorios. Un foro, y que hicieron más de 80, ¿no? Exacto, y hemos hecho 120 conversatorios. Más de lo que yo había. Entonces, hay un esfuerzo de esa naturaleza. Por ahora son esfuerzos aislados, pero yo soy un convencido de que en un determinado momento se puede juntar todo
Ojalá que así sea, Rubén Cáceres Zapata. Muchas gracias, felicitaciones por el libro que se presenta la semana próxima, ¿no? Se presenta el miércoles 28 a las 7 acá en Casa Tomada, que queda acá en Juan de Arona. A las 7 podremos escucharlo más ampliamente. En todo caso, gracias por haber dado la primicia de este libro publicado por Barba Negra y que se lee rápido, son 140 páginas que lo golpean a uno, pero son golpes que le permiten a uno saber que debemos apuntar a un norte claro, que es el que ha enunciado usted. Muchas gracias, señor Rubén Cáceres Zapata, y otra vez felicitaciones.